Hola Dola, por fin he terminado mi cosplay de Jedi de la Alta República y me acaban de aceptar en la Rebel Legion. Quédate que te cuento todo sobre ello. Pues efectivamente, después de varios meses, desde junio llevo patronando, aprendiendo a coser en máquina de coser, comprando telas sin tener absolutamente ni idea de qué comprar, cosiendo, pidiendo ayuda, pidiendo feedback, mandando fotos, solicitando el alta, etcétera, etcétera. Ya puedo decir que efectivamente soy miembro de la Rebel Legion con mi cosplay de Jedi de la Alta República, genérico, no es un personaje concreto, con su traje del Templo Jedi. Como sabemos, la Alta República tiene dos trajes, el del Templo Jedi y el de Misión. El de Misión pronto veréis cosas. No se ha quedado aquí la cosa. Os presento a mi alter ego. Déjenme que presente. Soy Lorulda Drexan para servirles. Soy Jedi, aún en entrenamiento, nacido en Chandrila, pero criado en el Templo Jedi de Coruscant durante la Alta República. Estoy vistiendo mi atuendo del Templo Jedi, estoy en misión oficial hacia el faro Starlight, así que nada, encantado de conocerles y espero poder servirles por la luz, la vida y la República. Y este sería el otro tabardo, el tabardo medieval. El anterior que habéis visto es el tabardo dividido o split, y este sería el medieval. Que este lo tengo por si acaso quiero utilizarlo, como ya que lo hice, pues por si acaso para utilizarlo en otras ocasiones o ir variando el tabardo. Antes de hablar del cosplay y de cómo lo hice, ¿qué es la Rebel Legion? La Rebel Legion forma parte de una serie de asociaciones de fans que se reúnen para recrear trajes de nuestra galaxia lejana con mucha fidelidad y que además hacen una labor social mediante eventos para recaudaciones de fondos para distintas ONG y fundaciones. Os presento algunas de ellas por si no las conocéis. La Legión 501. Fundada en 1997, es la rama malvada de las asociaciones, como su logo menciona, chicos malos haciendo el bien. Dedicada principalmente a los miembros del Imperio, villanos, Primera Orden, los Sith y sus acólitos, etcétera, etcétera. Están reconocidos por la propia Lucasfilm y participan en eventos oficiales, premiers y causas benéficas. Están distribuidos en Garrison y España cuenta con una que tiene permiso para probar sus propios trajes. Son la asociación más grande y la principal en todos los eventos. Rebel Legion. Fundada en el 2000, nació como complemento a la anterior y está un poco a su sombra. Somos, ya me incluyo, los buenos, el lado luminoso, cosplays de Jedi, rebeldes, pilotos de X-Wing, resistencia, Wookiees, etcétera, etcétera. Estamos distribuidos en diferentes bases, España tiene la suya, pero en este caso no tiene permiso para probar sus propios cosplays y depende de la asociación principal, la de Estados Unidos, para la aprobación. También están reconocidos por Lucasfilm y hacen los mismos eventos que la anterior, generalmente van siempre juntos. Los Mando Mercs, fundada en 2007 y dedicada completamente a los mandalorianos, desde personajes conocidos como Boba o Din Djarin o genéricos con sus propios colores, cascos, complementos y demás. Asociación global, creo que también depende de Estados Unidos para la aprobación. Son muy activos en convenciones al ser tremendamente vistosos. Los Droid Builders, fundada en 2004, no es tanto una asociación de cosplay como de constructores de droides. Auténticos manitas y herreros que son capaces de hacer virguerías, metiendo electrónica, algo de robótica y creando réplicas maravillosas. Participan también en convenciones, exhibiciones y colaboran con Lucasfilm y Disney. Hacen talleres educativos y actividades para acercar la tecnología a los fans. Ahora sí, una vez que conocéis las organizaciones, vamos con el proceso de generar el cosplay, de crear mi cosplay. Es algo que llevo pensando desde hace años, desde que vi a la 501 desfilando por primera vez aquí en el Training Day de Madrid de 2014. Es algo que ya digo, que llevo pensando muchísimo, pero es algo que siempre me suele agobiar bastante por el hecho de ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se empieza a construir una armadura de soldado imperial desde cero? Porque sí, al principio quería ir por el lado villano de la galaxia, entrar a la 501, pero ni idea de por dónde empezar y la verdad es que me agobiaba bastante. Así que lo vas dejando y dejando y dejando hasta que después de 2 Star Wars Celebration, viendo cosplays alucinantes, te vuelve a entrar el gusanillo. Te vuelve a entrar la necesidad de hacer un cosplay y te lanzas a ello. Y encima me decido a coserlo yo.
Estuve mirando por internet si se podría comprar, si costureras aquí en Madrid me lo pudieran hacer y demás. Pero al final pensé, mira, tengo tiempo, ¿sabes? ¿Por qué no dedico ese tiempo libre que tengo, que gasto en TikToks, a intentar hacerlo yo mismo? Así que nada, comencé en junio de este año, de 2025. La Rebel Legion en su página, os dejo por aquí el link de la CTRL, Customer... Bueno, no sé cómo es, de la CTRL, que es el donde te dicen lo que tiene que llevar el cosplay. Entonces, el listado de cosas que yo necesitaba para mi traje era obligatorio, ¿vale? Porque hay cosas que son opcionales, una túnica externa, los tabardos, los pantalones, evidentemente, el obi, que es lo que va por debajo del cinturón, las botas, el cinturón y el sable láser. Opcional, la túnica interna y la capa. Y con este listado y mucho miedo al fracaso, comencé a patronar mi kimono blanco para la túnica externa y lo que es el tabardo. En principio, túnica interna no iba a hacer. Una vez los patrones hechos, a la máquina de coser que me fui, sin haber usado una en mi vida, pero allí que me tiré. Qué vergüenza comprando telas sin tener ni idea de alguna de telas, enseñando concept art de dibujos de la Alta República al dependiente de la tienda, encima un poco bordes. El proceso la verdad es que ha sido un poco dolor, por mi parte percepcionista y por no tener ni idea. Hice una túnica externa primero con una tela genial, espectacular, la verdad es que la tela es súper chula. Pero el cuello me quedó horroroso porque intenté innovar y no lo busqué por internet. Así que compré otra tela por esta tienda de internet que te manda cosas a casa, pero era un poco mierda, era como muy suavecita, muy transparente. Con esa tela nueva me hice otro kimono, que me quedó bastante mejor, y es ahí cuando aprendí cómo hacer el cuello bien. Por lo tanto dije, bueno, voy a volver a la tela original, a la que me gustaba y a la que tenía mucho cuerpo y era muy chula, y deshice el cuello y lo rehice de nuevo. Y al final es lo que he utilizado, esa tela original primera, es lo que he utilizado para entrar en la Rebel Legion. Una vez terminado esto, me puse con el tabardo, que es la parte externa, la parte que se ve más. Para esto me creé yo el patrón un poco a ojo, es un patrón más sencillo, viendo cómo quería hacerla, y me hice primero lo que se llama el medieval, que es en recto por los lados y solo está abierto el cuello en sección V. La verdad que fue bastante sencillo de hacer, pese a que el nuevo cuello, de nuevo, me costó la vida. De nuevo conseguí resolver, pero descosiendo una cosa, me cargué la tela. Le hice un agujero a la tela, así que corriendo por otra tela exactamente igual y a comenzar de nuevo. Pero conseguí resolver el roto y tiré con el medieval en principio. ¿Qué pasa? Que cuando pedí feedback en el foro que tiene la Rebel Legion me dijeron que el medieval siempre tiene que llevar el logo de la Alta República. Y no tenía ni idea de cómo ponerlos. No sabía si ponerlos con una tela, si ponerlos con cinta de bies, si ponerlos con cinta de pasamanería. No sabía cómo ponerlos y cómo hacerlos. Así que como tenía la otra tela que había comprado cuando rompí el cuello, pues dije, bueno, pues me hago el tabardo dividido que solo necesita decoración lateral y que es mucho más sencillo. Y es con el que he tirado para adelante para el cosplay final. Pero el otro lo guardo, porque al final, preguntándole a ChatGPT, conseguí lo que se llama un vinilo termosellado, o termoadhesivo, que es el que se utiliza en camisetas, que lo pude utilizar para el dibujo. Así que me lo quedo por si acaso lo quiero utilizar más adelante. Evidentemente el pantalón es algo que tengo yo de mi casa, porque me lo utilizo para ponérmelo para ir al trabajo. Es un pantalón chino normal, sí, chino se llaman, ¿no? Normal, de estos kakis. Y luego me quedaban el cinturón y las partes de cuero que yo no podía hacer, evidentemente, y que les compré a Tika Workshop. Es una tienda que conocí por Instagram, a la que sigue mucha gente que hace cosplay, y que de hecho quien lo lleva es una persona que hace mucho cosplay y que está en la 501 y está en la 501. Así que nada, les compré este cinturón, que está muy chulo y está más o menos, se ajusta a lo que requiere la Rebel Legion. Y también les compré las botas, que son este pedazo de casa. Esta es la marca, ¿vale? Son españoles, son producción nacional, así que mandan a todo el mundo y la verdad es que son majísimos. Estuve con ellos para recoger las botas y me enseñaron todas las naves que tienen de la empresa que lleva, bueno, es una empresa española que lleva
vestuario para todo cine y para teatros y es espectacular y fueron majísimos, súper majos, me enseñaron todo y qué pena no haber tenido más tiempo para ver todo porque es muy chulo. Y la verdad es que las botas son maravillosas, son comodísimas, están hechas a medida, tú les mandas las medidas que quieres, te tienes que medir pues el tobillo, el gemelo, el pie, no sé qué, está muy bien hecho la verdad y son muy cómodas, así que encantadísimo con las... No es obligatorio, pero como le cogí gusto a esto de coser, pues, y siempre me han encantado las capas, pues al final me acabé haciendo también una capa para el cosplay. Y la túnica interna la compré en otra tienda de estas asiáticas que te mandan cosas a casa, porque quería un poco también utilizarla para ver cómo hacer los patrones. Así que nada, al final tengo túnica interna, túnica externa, los tabardos, el cinturón, obi, y el obi también lo hice yo, lo que es el cinturón por encima, el cinturón, las botas, los pantalones y la capa. Con la capa la verdad es que me volví loquísimo, o sea, pero ya un momento de esto de obsesiones de con retazos de tela iba haciendo capas, a ver si tengo la foto y la pongo por aquí, iba haciendo capas chiquititas para ver cómo hacer el patrón y les iba poniendo en botes de aceite, bueno, en fin, se me fue un poco la olla. Pero el patrón me costó bastante y mira que es un patrón sencillo, miré 200.000, pero yo la quería como cerrada por aquí con tal, entonces bueno, miré muchos y al final pues bueno, salió la capa que salió. Y nada, si queréis más información del tema de patrones, si queréis más información de cómo hacer el kimono, de qué es requerido, de cómo entender la información que te pone la Rebel en el foro, de cualquier cosa, de ideas que pueda tener yo, las pocas que tengo de costura, que he ido aprendiendo con esto, cualquier cosa que queráis, dejármelo en comentarios, puedo hacer un vídeo aparte sobre cómo hacer el kimono, cómo hacer lo que sea, los patrones que he utilizado, más que feliz de ayudaros, porque es cierto que he encontrado muchísimos vídeos en internet, es muy fácil encontrar cómo patronar un kimono en internet o cómo hacer la capa, o hay muchísimo, pero al final, pues bueno, tienes que buscar mucho, tienes que hacer un poco prueba y error, y si os puedo ayudar con cualquier cosa, más que feliz de hacerlo, dejadme en comentarios. Y ahora la pregunta del millón, ¿cuánto ha costado mi cosplay? Pues a ver, evidentemente no es tan caro como hacerse un mandaloriano de cero o hacerse un soldado imperial o gente que tiene más armadura, porque esto al final pues es coser y son telas. Lo más caro de todo han sido las botas y el cinturón, que como os digo, están hechos a mano, están hechos por una empresa externa, algo que yo no podía hacer. Entonces, pues bueno, son de cuero bastante buenos, son muy cómodas, las botas sobre todo, y yo no quería irme a unas botas de chino, yo tengo problemas de pies, de artrosis y demás, entonces no quería irme a unas botas de chino, teniendo en cuenta que la idea es intentar desfilar en algún training day o pasarme mucho tiempo con las botas. Así que, bueno, justificaciones aparte, las botas y el cinturón me costaron 400 euros. Es lo más caro, ya digo, esto os lo podéis, seguro que vosotros podéis encontrar otras cosas más baratas, más asequibles, y que, bueno, pues si no tenéis problemas de pies o de tobillos o lo que sea, pues podéis permitiroslo. El resto del cosplay, los pantalones, como ya digo, los tenía de antes y son unos pantalones baratos de, pues eso, unos chinos de estos de pinza, que creo que son del Primark, o sea que, yo que sé, 20-25 euros, tampoco mucho más. Y luego lo que es todas las telas que yo he comprado. No he comprado telas caras, he ido a telas que estaban en oferta, telas que más o menos, porque como era la primera vez que cosía, pues oye, no tengo ni puñetera idea de coser. Así que digo, ¿para qué me voy a gastar dinero si a lo mejor tengo que tirar todo lo que esté haciendo? Y he tenido suerte que al final, pues bueno, lo primero que hice fue lo que me han aceptado. Entonces, más o menos, entre telas, tened en cuenta también que yo he comprado varias veces, tengo el tabard medieval y el split, el dividido, porque lo compré 2 veces, compré 2 telas, lo blanco también compré 2 telas, o sea, lo que es el kimono también compré 2 telas. He comprado un montón de hilos, he comprado un montón de cintas de pasamanería, porque, pues bueno, iba un poco ahí a rebufo. Si sabéis coser, si tenéis a alguien que sepa coser, os va a salir mucho más barato. Yo más o menos a esto le pongo un poco de unos 100 euros, más o menos en cuanto a telas, en cuanto a, pues eso, cintas de pasamanería, en cuanto a hilos, pinzas para coser y cosas de estas. Si tenéis todos los elementos para coser, pues bueno, pues mucho más barato. Yo la máquina de coser me la han dejado, evidentemente, y la verdad es que es eso, las botas, el cinturón, las telas que compré,
los pantalones que ya tenía, así que en torno a unos 500-550 euros es lo que me habría salido el cosplay. Como digo, si vais y si conocéis de telas baratas, si conocéis de telas buenas o sitios donde tengan retales o tal, pues el tema de las telas os puede abaratar. Y sobre todo, lo más caro, como veis, son las botas y el cinturón, que si encontráis algo mucho más barato, pues os podría bajar mucho el cosplay. De nuevo, yo lo compré en Tika porque, bueno, confié en ellos por otras personas que conozco y porque, sobre todo porque eran a medida y me daba más confianza. Así que más o menos eso, unos 550 euros os podréis gastar. Ah, bueno, y no he dicho el sable, que el sable de luz sí que es cierto, es verdad. El sable de luz sí que es cierto que yo voy a utilizar el que hice en Savage Workshop, que evidentemente es caro, porque es un... O sea, ahí pagas un poco... Bueno, para quien no conozca Savage Workshop, es en los parques Disney de Estados Unidos, tienes Savage Workshop, que es la parte de Galaxy's Edge, puedes crear tu propio sable. Entonces al final pagas el sable y pagas la experiencia de pagar del sable. Entonces eso es caro. Entonces ese no lo voy a contar como parte del cosplay, porque sí que es cierto que sables de luz podéis encontrar muy baratos, en plan de por 50-70 euros, en páginas web que te los traen desde China, y eso, bueno, pues bueno, si lo sumamos quedarían unos 600 euros, vamos a comentar unos 600 euros con el sable de luz. Yo el que utilizo es más caro, pero porque ya lo tengo y no me quiero comprar otro. Así que más o menos sería ese el coste, unos 600 euros ponerle el hacer el cosplay. De nuevo, lo más caro, las botas. Aplicar a la Rebel Legion. Primero tienes que estar dado de alta en el foro. El foro de la Rebel Legion tiene dos, el foro en inglés y el foro en castellano. El que tienes que estar dado de alta sí o sí es el foro en inglés, porque al final, como os he comentado, la aprobación va por el foro inglés. Tienen un formulario muy sencillo de Google Forms, creo que es, o Microsoft Forms, que, bueno, pues te piden el nombre de tu personaje, qué tipo de arma usas, si es sable o blaster, si es humano o no, de qué planeta es. Te piden un link a las fotos, que yo he utilizado Google Drive en una carpeta compartida. Te piden un link de la foto que quieres utilizar en caso de entrar. Y poco más, la verdad. O sea, te piden... Es bastante sencillo. Luego, bueno, mandas este formulario. Se supone que tienen más o menos 2 semanas para contestarte. Yo, como soy un cazurro y pensé que me van a contestar por mail, pues me pasé 2 semanas pensando, no me están contestando porque no se atreven a decirme. Esta mierda que me has puesto aquí, ¿qué es, cariño mío? Pero efectivamente me estaban contestando a través del foro y yo no lo estaba viendo, así que tenía 2 mails en el foro y al final me mandaron un mail a mi mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? ¿Qué mail? No hay mail. ¿Qué mail? No hay mail. 3 semanas después diciendo en plan de, oye, te estamos escribiendo por el foro, tío, haznos caso. Lo único que me faltaba era poner 2 fotos, ¿vale? De una posición concreta que quieren, yo creo, para ver las mangas de la túnica. Y nada, pues les mandé las 2 fotos y ya pasó a lo que es el juez. Y el juez, como os digo, sí que es una persona americana. El primero, el que te hace como el primero para ver si todas las fotos, sí que era una persona española, pero el juez sí que es americano, así que bueno, tendréis que escribir en inglés. Es un poco putada para quien no pueda hablar inglés. Y el juez me dijo 3 cosas principales. Uno, lo más fácil, entre comillas, de resolver era que la capa tenía que tener capucha. Yo me estaba basando en la portada del libro de Luz de los Jedi, en los cuales se les ve de frente, y parece que no llevan capucha, pero claro, ella me dijo en plan de, bueno, como no les vemos la espalda, no podemos saber si llevan capucha o no. Por lo tanto, asumimos que todas las espaldas que vemos tienen capucha, asumimos que todas las capas llevan siempre capucha. Yo no quise ponerla en la mía, en la capa, porque me gustaba más la forma sin capucha, pero bueno, era una cosa sencilla, entre comillas, de resolver. La segunda cosa que me dijeron era que los tabards, incluso los divididos, y esto estaba bien explicado en la guía, incluso los divididos tienen que llevar un poco del símbolo de los Jedi. Vale, del símbolo de la Alta República, perdón, o de los Jedi en la Alta República, que es como esta especie de pavo real que tienen, ¿vale? Entonces el pavo real, al final, bueno, no tengo aquí la imagen, os la pongo por aquí, tiene como un diamante en el medio y luego como 4 partes o 4 alas en los lados, en los laterales. Le puedes poner o todo, o parte, o tal. Entonces yo me basé en uno de los dibujos que hay de los concept art, que es el de Comac Vitus, creo que es Vitus, que tiene solo las 2 alas. Entonces, bueno, eso era más o menos sencillo porque ya lo había visto para cómo ponerlo en el tabard medieval, en el tabardo medieval.
Y entonces eso más o menos fácil, eso lo puse con una, ¿cómo se dice? Con un termoadhesivo, que es como una pegatina termoadhesiva, entonces tú recortas con un cúter, después lo planchas y se queda pegado a la tela. ¿Cuánto durará? No lo sé. Y la verdad es que se quedó un poco, bueno, se quedó, más o menos, da el pego. Y luego la última, que era la mayor putada, era el cinturón. La hebilla no concordaba con los concept arts. La hebilla que yo tengo es muy estrechita, va al mismo tamaño prácticamente que la cinta central del cinturón, y aquí siempre son más anchas. Entonces ese es el que más putada ha sido, porque claro, yo intenté buscar, digo, bueno, pues pongo algo por encima, o sea, pongo una hebilla por encima de la hebilla que ya tengo y así puedo utilizar el cinturón completo, pero no era fácil de hacer. He contactado con un chico, con Herrero 3D, que es un chico que ya me hizo una figura, que tenéis, en el canal tenéis la figura que me hizo, que bueno, hace maravillas, absolutas maravillas con la impresión 3D, entonces él me dijo que me podía hacer algo, pero bueno, por ahora no lo tenía. Entonces yo quería ya quitarme un poco la cabeza el cosplay, intentar ya que me la probaran y demás. Así que bueno, al final compré una hebilla por internet, por la tienda esta que te manda cosas a casa, que bueno, no fue cara. Después encontré una tira de cuero. Con esa hebilla intenté ponerla por encima haciendo chapuzas, no lo conseguí. Y luego lo que hice fue comprar una tira de cuero pequeña y pedirle a un zapatero que me pusiera la hebilla. Entonces con esa hebilla y con ese cinturón de cuero no me gusta, la verdad es que no me gusta cómo queda, pero bueno, me lo han aceptado, así que con eso he tirado para adelante, mientras este amigo, este Herrero 3D, me puede hacer la otra hebilla para ponerla encima del cinturón. Y en principio son esas tres las cosas que me han pedido cambiar, las cambié, volví a mandar las fotos y ya está. Y una vez que me vuelve a mandar las fotos me dijeron que estaba muy bonito y que me lo aprobaban y ya pues estoy aprobado y dentro de la Rebellion. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo, si queréis saber más información de los patrones, de cómo hacer el kimono, de cosas que yo he tenido, dudas que yo he tenido al comprar las cosas, de que cuando hablo de cinta de pasamanería que es, o de los bies, o patrones, lo que sea, cualquier cosa que necesitéis, por favor no dudéis en contactarme, yo estoy totalmente abierto. Ha sido una experiencia hacer este cosplay de cero. Ya os digo, mi experiencia es muy limitada. Me estoy haciendo otro cosplay y estoy mejorando mucho más. Pero bueno, mi experiencia es limitada. Pero si os puedo ayudar en cualquier cosa, no dudéis en escribirme, en decirme en ponerme cualquier comentario, en escribirme por privado en mis redes sociales y yo os intentaré ayudar sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de nada. O sea, yo abierto a ayudar a todo el mundo, porque al final, bueno, pues cuanta más gente entre a la Rebellion, pues más seremos y más podremos ayudar a la gente necesitada con estas ONGs y estas acciones en beneficio de gente que lo necesita. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.